interesante, con resultado muy 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 interesante. Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo que celebramos desde aquí, desde la Agencia de Noticias Hora y Media, desde nuestro estudio de televisión. Hoy estrenamos o reestrenamos los desayunos FEDACE que vamos a celebrar durante todo este año 2021 y en este caso vamos a hablar de la atención al daño cerebral durante la pandemia de la COVID-19 durante este año largo que estamos conviviendo con esta pandemia. Vamos a presentar un estudio que creamos muy interesante, con resultados muy importantes, que nos va a presentar Mar Barbero, directora de FEDACE. Buenos días, Mar. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. También va a saludar a Inmaculada Gómez, directora del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. Creo que desde a todos los españoles, españolas y allende los mares, que tenemos también audiencia, así que esto es un lujo. Buenos días. Eso iba a decir que bueno, es verdad que necesitamos ese achuchón, esa cercanía que echamos en falta, pero también el sistema virtual nos permite conectar con más de 100 personas y muchas más allá del Atlántico, del charco al otro lado del mundo. Quiero saludar también desde Sevilla a Rocío de la Rosa, directora de la Federación Andaluza de Daño Cerebral. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal por allí? Buen tiempo, hace calor en este mes de febrero tan raro. Hoy hace mal día, hoy parece que estamos en Londres. Bueno. Y en Barcelona tenemos a Lourdes Andreu, coordinadora y trabajadora social de TRACE Cataluña. Buenos días, Lourdes. Buenos días y muchas gracias a todas las personas por llegarse madrugones y para estar en este desayuno. Bueno, pues como les decía, voy a dar la palabra ahora a Mar para que nos presente un resumen del interesante proyecto que se ha realizado durante varios meses para que nos cuente cómo se ha vivido el daño cerebral durante esta época de pandemia. Así que, Mar, cuando quieras, van a ver ustedes que estará Mar y también al mismo tiempo vamos a hacer la presentación del PowerPoint que iremos presentando mientras que ella habla. Mar, cuando quieras. Bueno, en primer lugar voy a comentar que la Federación Española de Daño Cerebral representa y dinamiza el movimiento asociativo organizado de personas con daño cerebral y de sus familias y apoya el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y su plena inclusión en la comunidad. Y que el daño cerebral es una de las discapacidades emergentes con mayor incidencia en nuestro país. Casi 500.000 de personas en España tienen daño cerebral causada por un ictus, un traumatismo craneoencefálico, por un accidente de tráfico, un accidente laboral o un tumor cerebral. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y esta es una de las causas que tiene como consecuencia daño cerebral, que causa discapacidad en más de casi un 90% de las personas. Este desayuno va a plantear la atención al daño cerebral durante la pandemia y vamos a intentar dividirlo en 3 fases. La primera fase, pues durante el confinamiento, de marzo a mayo. La segunda, la fase de desescalada, ya de junio a julio del 2020, y la nueva normalidad que comenzó en agosto del 2020 y que continúa en la actualidad, ¿no? Sí que en el primer momento, en el confinamiento, en la primera etapa, hubo una extraordinaria labor de las entidades del movimiento asociativo. Pese a que estaban los centros cerrados, había muchas personas con ERTE y bueno, pues se fueron adaptando al formato online, ¿no? A las terapias de rehabilitación. Fueron en muchos sitios, en muchos escudos sociosanitarios, estas entidades ante emergencias sociales, porque las personas con daño cerebral en muchos casos tienen un solo cuidador, que suele ser mujer, 8 años mayor que la persona a la que cuidan, que suele ser un hombre, y bueno, pues que en situaciones de enfermedad o por desgracia fallecimiento, pues ha tenido que atender en esa primera etapa a esas emergencias sociales. Se ha intentado sensibilizar para que acudieran a los hospitales ante un ictus o un traumatismo, porque sociedades médicas muy prestigiosas han coincidido en el dato del 30% de la reducción de casos durante la pandemia por miedo a acudir a los centros hospitalarios. El trabajo de FEDACE ha sido intentar en ese momento elaborar guías, carteles orientativos, apoyo e información en esas emergencias sociales y ser interlocutor para defender pues, toda la vulneración de derechos pues, por temas de salidas terapéuticas, toda la incidencia política, de asistencias sanitarias en los primeros puntos álgidos estos de la pandemia, de asistencia en las UCIs, que hubo pues, el famoso
alegato, ¿no?, a la vida de las personas con discapacidad del 25 de marzo del 2020 al Comité de Bioética para intentar apoyar, siguiendo la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la Estrategia Europea de la Discapacidad. Se trabajaron haciendo 20 medidas para atención a las personas con daño cerebral en las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Se presentó junto con el CERMI, que ha sido un gran aglutinador del apoyo a la discapacidad en esta pandemia, las 10 propuestas de reconstrucción social y económica que se presentaron en el Congreso de los Diputados. También se ha coordinado pues, con la plataforma del tercer sector el informe de impacto económico y buenas prácticas, y también pues, como las personas con daño cerebral, nuestro colectivo, tiene una cronicidad pues y somos miembros, pues con la plataforma de asociaciones de pacientes, con la POP, se llevó a cabo muchas actividades de coordinación. Sí que es cierto que esa es la primera etapa. La segunda etapa, ya la de desescalada, de junio a julio, a través del Observatorio Estatal de Daño Cerebral, que es un proyecto que tiene la Federación Española de Daño Cerebral, FEDACE, junto con el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, y con la asistencia técnica intersocial, se miró pues, qué impacto había tenido, ¿no?, en la calidad de vida de las personas con daño cerebral. Y casi un 50%, son 47, indicaron que había disminuido el rendimiento físico, cognitivo y de lenguaje por la interrupción de estas terapias. Casi un 20% comentaron cómo había incrementado los conflictos familiares. Y en cuanto a la atención sociosanitaria, en la siguiente infografía, se vio que casi un 40%, un 36%, habían interrumpido las citas con especialistas médicos. Nuestro colectivo, en muchos casos, la atención telefónica es insuficiente porque pues una llamada no cubre la parte de la discapacidad invisible o el tema que quizá no puedes con una llamada apreciar, ¿no? Se limitaron en casi un 30% las terapias. Claro, porque estaban nuestras entidades, como hemos comentado, seguían en ERTES o los centros cerrados, depende de la comunidad autónoma, pues se habían aperturado o no los centros. Había una limitación en la rehabilitación sanitaria en un 11% y bueno, pues también los servicios de ayuda a domicilio, de centros de día, pues en un 9% se limitaron, ¿no? Sí que como servicios recibidos, en la siguiente infografía, pues se ve que casi un 18% recibían los servicios de telerehabilitación, y los programas de tratamiento, aunque fueran a domicilio de la manera que fuera, se siguieron haciendo en un 34%, en lo que es logopedas, neuropsicología, fisioterapia, y continuó casi en un 43% la información y apoyo a las familias. ¿Y qué testimonio nos han dado? Pues ha habido muchas quejas. En algunos casos decían, es que ante la falta de rehabilitación por hacer, mi familiar podía estar curado y no lo está. O hablando de las secuelas invisibles, el que sí que sea el tema cognitivo, pues que no se ha tratado tanto, ¿no?, nos decían las personas y las familias, y que ha sido muy duro a nivel psicológico. También resultan casos curiosos, como el caso de un señor que iba a un huerto en un pueblo y dice, pues el confinamiento me ha empeorado porque no me ha dejado hacer mi actividad en un pequeño pueblo donde no había casos, no me dejaban ir a un huerto, ¿no? Entonces, bueno, en este momento de esta etapa de desescalada se reaperturaron los centros y hubo un regreso paulatino a la atención presencial. La atención presencial es básica en nuestro colectivo. Si no reciben una rehabilitación especializada, el retraso es eminente y la familia no se le puede sobrecargar, ¿no?, con este, ya tiene bastante con la atención para hacer de rehabilitación profesional especializado cuando no lo es, ¿no? Se creó una comisión de desescalada en el movimiento asociativo que fue clave para generar todos esos protocolos, esos procedimientos que fueron pues lo necesario, ¿no?, en esos momentos, y sobre todo se hizo especial atención a la atención domiciliaria. Y ya vamos a la tercera etapa, a la nueva normalidad, que se inició en el mes de agosto y que hay unos puntos muy a destacar. El desgaste físico y emocional.
Las secuelas del daño cerebral son a todos los niveles, físico, cognitivo y emocional. Entonces, nuestros usuarios, las personas con daño cerebral, perdieron rutinas de rehabilitación habitual y hay un gran desgaste de los familiares, ese efecto psicológico de este año tan largo de pandemia, de la tristeza, de la fatiga, de la desesperanza. También muchísimo miedo al contagio y por eso pues, hay socios que no acuden porque habitualmente iban a las asociaciones. En las intervenciones a domicilio hay ese también temor, el temor de que una persona del exterior pueda contagiar, incluso de los profesionales, de ir a un domicilio y poder contagiarse, ¿no? Pero bueno, ha habido una cosa positiva, la adaptación a esta situación. Los profesionales se han adaptado de una manera rápida, eficaz, con muchísimos a las posibilidades y a los recursos existentes, ¿no? Y bueno, pues se han ido alternando pues la atención presencial, distintas medidas sanitarias y metodología de trabajo depende de si estaba o no cerrado el confinamiento, la atención telefónica, la atención a domicilio y clave para también en los centros, porque la rehabilitación, vuelvo a insistir, tiene que ser especializada específica para las personas con daño cerebral y se han seguido en los centros, son centros seguros, unos protocolos de seguridad, de higiene, de adecuación de espacios, todo ese trabajo de la Comisión de Desescalada del colectivo de daño cerebral ha sido clave, ¿no?, para esto. Y bueno, se han utilizado todas las medidas posibles para evitar los contagios, materiales sanitarios, ¿no?, como para mantener esos protocolos, han sido costeados por las entidades. Las entidades han tenido un sobreesfuerzo económico a todos los niveles, por el tema de los espacios, de reducir personal, de reducir personas a las que se prestaba atención. Por estos costes que sí que ha habido donaciones, en caso el CERMI apoyado, y donaciones particulares, pero suelen ser de mascarillas. Y bueno, se ha seguido como medida el formato de grupos burbuja para protocolos de seguridad y para reducir contagios. Y bueno, pues en donde se ha recuperado la actividad presencial, las cifras de contagios en residencias nulas, en los centros de día han sido mínimos, las cifras de contagios han sido bajísimos, los centros son 100% seguros. Y bueno, pues las incorporaciones, la verdad que han sido muy complejas, porque como se están produciendo altas muy precipitadas en los hospitales, pues estas, pues las personas pues tardan en ir al hospital también por el contagio. O sea, se juntan las dos cosas. El que no tienen una situación pues de mayor gravedad y luego pues que son personas, las nuevas casos de daño cerebral que tienen, pues son más graves, notablemente más graves a lo que es habitual recibir a las personas después de las fases aguda, subaguda, que deberían ser normales, pero esas altas precipitadas han potenciado. Y luego, nuestra gran esperanza, la vacunación. En algunas entidades, bueno, las residencias ya se han vacunado, está con las segundas dosis. En los centros de día han empezado a vacunarse más que en las asociaciones. En algunas entidades han empezado los procesos previos a la vacunación, depende de la comunidad autónoma y depende del sitio, ¿no? Pero bueno, estamos convencidos que se permitirá recuperar la atención presencial tan necesaria en las personas y especializada en las personas con daño cerebral. Y con esto finalizamos el análisis de la atención al daño cerebral durante esta pandemia. Gracias. Trabajo tan intenso, tan exhaustivo, que a mí me ha llamado la atención dos apartados. Bueno, en primer lugar, tengo que decirte, no sé qué ha pasado, Mar, contigo, pero hemos perdido tu imagen. Te oímos, pero ahora mismo no te vemos. No sé si has tocado algún punto del ordenador, pero no, hemos perdido tu imagen. Ahí estás, pues, ahora estás. No sé. Será a lo mejor por la conexión con el PowerPoint. No, que decía que me llamaba la atención una diapositiva en que la pregunta era cómo ha afectado el estado de alarma a la atención sociosanitaria de las personas con daño cerebral, y prácticamente eran todas. O sea, menos un 4%, todo el mundo de alguna manera se ha visto afectado en este momento, ¿no? Sí, es cierto que no solamente las personas, también las familias. Eso es. El tema clave está el sobreesfuerzo, o sea, el retraso que ha supuesto para las personas con daño cerebral, el que estaban pues ya como encauzados, ¿no?, en su rutina, el quitar esos hábitos de
de mejora constante, porque es que es un tema de por vida. El que lo hayan parado pues ha supuesto un retroceso muy grande, pero no solo para ellos, también para las familias. O sea, las familias se han visto que se han convertido en profesionales y vuelvo a destacar el esfuerzo de los profesionales con el tema de la rehabilitación online o incluso, pero es que es muy necesario una rehabilitación presencial para nuestro colectivo y una continuidad, pues que lo que estamos notando todos, ¿no? La normalidad, estamos deseando que llegue el tema de ya la vacuna, pues eso, la vuelta a una necesaria rehabilitación, si nos pasa a las personas que no lo necesitamos, mucho más a nuestro colectivo que le da la vida y la calidad de vida. Bueno, vamos a pasar a que nos cuenten su opinión sobre el estudio, sobre la situación, sobre este año tan intenso. En primer lugar, Inmaculada, tú como experta del tema del daño cerebral, ¿cómo lo has vivido? Por un lado, sobre todo el lado más profesional, tu punto de vista. Bueno, pues buenos días. Ante todo, repito mi saludo y sobre todo mi agradecimiento a FEDACE, porque hablando como estamos hablando de un tema de qué ha pasado con el daño cerebral en esta época, a mí me alegra mucho que haya una continuidad. Bien, es cierto que la continuidad es online, no es todo lo que nos gustaría tener, pero no deja de ser menos cierto que continuamos, que los desayunos continúan y que esto sirve para visibilizar el daño cerebral adquirido, que yo creo que es una necesidad imperiosa. Entonces, me decía José Manuel, el estudio me ha sorprendido y me ha alegrado. Mar, ¿y sabes por qué? Porque en el estudio global que habéis hecho vosotros, los datos están muy en consonancia con lo que hemos vivido nosotros en este centro, en el centro de referencia. Yo también, para hablar, había pensado hacer un poco seguir la misma cronología. ¿Qué pasó en el confinamiento? Sí. ¿Qué pasó después con la desescalada? Y por ser positiva, ¿qué pasa? Pergeñar un poquito el futuro, que me parece que ahí tenemos luces abiertas. Entonces, yo en el confinamiento, en el CIADAC, tuvimos que cortar la rehabilitación y pasamos a ser centro COVID, atendiendo pacientes COVID positivos dependientes de la paz. ¿Esto qué significa? Pues que además nos premiaron esa unidad. Esto significa que estamos satisfechos porque hemos dado una respuesta a la sociedad en un momento grave. Estamos satisfechos de que hemos sido capaces desde los profesionales de adecuarnos a algo desconocido, pero no es menos cierto que ahí hemos tenido un impasse en el que no hemos hecho rehabilitación presencial. ¿Qué hicimos durante este periodo? A mí no me gusta decir, y esto es una opinión personal y tomadla como tal, no me gusta decir rehabilitación online. A mí me parece que en el daño cerebral adquirido lo presencial es importante. Es importante saber la fatigabilidad, es importante pulsar lo emocional. Y esto los ordenadores hoy por hoy pues todavía no lo tenemos muy bien afianzado. Sin embargo, sí que hicimos acompañamiento y seguimiento de estas personas. Desde luego ha sido ahí como una laguna en todo este mare magnum. Esto por una parte en cuanto a la atención en el centro, pero sí que es verdad, y hilo con el estudio del observatorio, que nos han llegado menos solicitudes. ¿Esto por qué? Pues porque sospechamos que durante el confinamiento no llegaron a detectarse, no llegaron a diagnosticarse, no llegaron a atenderse en las urgencias casos. Y hemos perdido casos en todas las patologías. ¿Qué ocurre? Que la nuestra, que es el daño cerebral adquirido, es vital el tiempo. Necesitamos una atención inmediata. Perdemos tiempo si no se hace. Con lo cual, yo creo que ahí hemos perdido la baza. Sospecho que vamos recuperando, pero no estamos a los niveles. Los datos nuestros, para que os hagáis una idea, que están en consonancia con el estudio del observatorio, hemos recibido un 50% menos de solicitudes desde el mes de marzo hasta la fecha de hoy que el año anterior en este mismo periodo. 50% menos de solicitudes. ¿Esto es que no ha habido daño cerebral? No. Esto es que no nos ha llegado el daño cerebral. Hemos hecho un 45 menos de preadmisiones
y hemos hecho un 44% menos de ingresos y hemos dado un 57% menos de altas. Con lo cual, creo que va muy en consonancia con el estudio que nos habéis presentado. Esto en cuanto al confinamiento. Ahora, llega la desescalada. Bueno, esto es otra angustia añadida, porque de pronto tenemos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, tenemos que recuperar los programas de promoción de autonomía personal, pero dentro de cómo está la situación epidemiológica. ¿Qué tuvimos que hacer? Reorganizar espacios, reorganizar grupos. Nosotros aquí tenemos mucha atención grupal, tuvimos que quitarla, los motóricos de hecho no los hemos vuelto a retomar, con menos personas. En los grupos, lo individual es lo individual, ahí no hay ningún problema. Tuvimos que dotar a todos los profesionales de los equipos de protección y además formar en la utilización de estos equipos. Los tiempos se han alargado, los tiempos para ingresar desde luego se han alargado. Tenemos un plan de contingencia como obligatorio, nosotros pues de acuerdo a la Comunidad de Madrid, en la que intentamos tener una detección precoz ante cualquier sospecha de COVID. He de deciros, como comentaba Mar en su ponencia, que hemos tenido, gracias a Dios, muy pocos casos y en el centro ninguno. Todos han venido de fuera. Bueno, de todas maneras intentamos la detección precoz. Y una cosa que hemos mejorado, no os creáis que todas las desescaladas han sido negativas, algo positivo es que hemos puesto acompañamiento permanente a las personas usuarias. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien sabéis todos, el daño cerebral no solamente es motórico, no es solamente tengo dificultad para andar, está el daño cerebral invisible, está el tema cognitivo y en eso pues hay personas que no entienden por qué tienen que tener la mascarilla, hay personas que no entienden por qué tenemos que tener un circuito de entrada y un circuito de salida y todo eso es prevención. Entonces, en esto, ahora que hemos pasado la auditoría de calidad, pues cuando hemos estudiado, tenemos un procedimiento en el que estudiamos las caídas de las personas, pues resulta que es que han bajado notablemente. ¿Por qué? Pues han bajado notablemente porque hemos tenido un acompañamiento mucho más individualizado. Por lo tanto, nos tenemos que agarrar también a eso, ¿verdad? Y aquí seguimos, todavía no estamos al 100%, no hemos recuperado el 100%, creo que vamos a poder hacerlo en breve, pero todavía no estamos al 100%. ¿Y por qué? Pues porque esto es un reflejo de la sociedad. La situación epidemiológica en la sociedad pues está como está. No me voy a enrollar en esto, pero nuestro centro es un reflejo de la sociedad. No obstante, estamos trabajando para ello y yo creo que vamos a volver otra vez en breve a ser nosotros, ¿no? A ser nosotros, a ser el centro de referencia. Y ahora os digo yo, unas pinceladas sobre el futuro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues siendo positivos, es que hemos aprendido de esto, ¿eh? Yo, que soy, ya sabéis, muy de achuchar, esto creo que el día que pueda achucharos va a ser, y que pueda, por lo menos, no lo del codo, que no lo soporto. Algo más, esto va a ser tremendo, tremendo. Pero sí que hemos aprendido, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? Las nuevas tecnologías. Esto que estamos haciendo hoy nosotros era impensable hace un año. Sin embargo, toda la formación, todos los encuentros, hemos pasado a hacerlo de manera online de una forma bastante natural. Que sería mejor que yo estuviera viendo a todas las personas que me estáis escuchando para que me llegara el feedback y saber si os está interesando o no. Pues sí, pero bueno, a favor de esto estamos llegando a muchas más personas, ¿verdad? ¿Y esto en qué incide? En que estamos visibilizando el daño cerebral adquirido. Esto tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor. Tenemos que seguir sacando las pancartas. El daño cerebral adquirido existe, el daño cerebral adquirido es una faena, pero dicho esto, hay posibilidad de mejora y hay posibilidad de volver a ser lo más parecido posible al minuto antes de tener el daño. Entonces yo creo que esto nos está ayudando. Y luego que nos hemos puesto mucho las pilas, creo, para el trabajo en red, para poder contar entre todos y sacar partido de lo que hacemos todos y todas. Entonces, yo creo que dentro de que esto es una faena, hay alguna línea por ahí
que me parece importante. Sí que os digo, las nuevas tecnologías a favor, a tope, pero yo ahí sí que pido a los profesionales un sobreesfuerzo. Vamos a evidenciarlo. Yo estoy escuchando por ahí, rehabilitación online, vamos a ver, esto hay que evidenciarlo. Tenemos una cosa, yo digo, acompañamiento, seguimiento, apoyo, pero todavía no me han demostrado que se pueda tener un... o sea, que es lo que os decía al principio, que el ordenador controle indicadores y variables, que sí que lo hacemos tete a tete, que lo hacemos en persona. Como novedad, deciros que estamos haciendo un proyecto en el que hemos hecho búsqueda bibliográfica para poder iniciar una unidad de COVID. A ver qué es esto que están en los medios de comunicación permanentemente de hay daño neurológico en el daño cerebral adquirido. Vamos a ver esto, la realidad, ya os digo, evidenciarlo. Y lo que os puedo decir es que en todas las solicitudes que hemos visto solamente han venido 2 con un daño cerebral post-COVID, que no sabemos si es que ha coincidido en el tiempo o que verdaderamente ha habido ahí algo en el cerebro que lo ha producido. La búsqueda bibliográfica que hemos hecho, que los estudios son con unos Ns muy pequeños, o sea, no son generalizables, y el que hemos visto con un N mayor, parece que los daños neurológicos que encuentran no son tanto por el COVID en sí, sino por la situación, son por ejemplo estancias en UCIs muy largas. Y eso es lo que os puedo contar. Espero que en algún desayuno posterior podamos decir, oye, esta es nuestra impresión, este es nuestro estudio. Y no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias. Tu naturalidad y por contar todo lo que nos estás explicando. Y justamente según estabas comentando, dices, no veo a la gente, pero bueno, la gente sí que tiene opción, gracias a esta nueva tecnología, de contarnos lo que opina, de preguntarnos si quieren hacer alguna pregunta a ti o cualquier persona de las que intervienen hoy en este desayuno, así que ese feedback lo dejamos en abierto y esperamos esas preguntas. Dispuesta al tercer grado, aquí estoy para todos vosotros y vosotras. Perfecto, gracias Inmaculada. Cortar el micro, Inmaculada y Mar, y ahora voy a darle la palabra a Rocío. Rocío, desde tu punto de vista, desde allí, desde Andalucía, ¿cómo habéis vivido esta etapa tan intensa de la pandemia? Pues bueno, voy a intentar ponernos un poquito en contexto. Fue absolutamente caótico. Nos encontramos en un momento en el que la tensión durante la pandemia ha sido muy dura, muy difícil. Nos hemos enfrentado a situaciones para las que no estábamos preparados porque jamás imaginamos que nos íbamos a encontrar con una situación así. ¿Quién se iba a imaginar que iba a llegar una pandemia mundial y que nos iba a afectar y cambiar nuestras vidas como nos ha cambiado? Y si ha sido duro para cualquier persona, imaginaros para las que tienen daño cerebral y para su familia. Pues de tener sus rutinas, sus sesiones, sus terapias, sus grupos de ocio y tiempo libre, que para ellos son muy importantes, pasaron a perderlo todo. Ya no había rutinas que tanto necesitan, ya no había rehabilitación, ya no había sesiones de ocio y tiempo libre, ni para las personas afectadas ni para sus familias. Y se convirtió en una situación dantesca. Las entidades nos pusimos manos a la obra contra el reloj, tuvimos que adaptar nuestros programas, nuestras atenciones, realizar una nueva estructura desde cero basada, lo siento Inma, pero fue basada en los métodos digitales. Al principio no íbamos a dejar a nuestras personas con daño cerebral adquirido tiradas, teníamos que darle una respuesta, teníamos que ellos supieran que estaban acompañados, que estábamos ahí con ellos, y la forma que teníamos de hacerlo en el primer momento fue a través de los métodos digitales. ¿Cuál era el problema? Que había que se escapaban a nuestro control. Y para ello necesitamos el nivel familiar en un nivel muy alto, y esas familias, un porcentaje de ellas tenían un desconocimiento digital total, por lo que tuvimos que hacer formación, utilizar métodos digitales que ellos dominaran y poco a poco y convirtiéndonos en algo cotidiano, que hasta ahora no lo era. En Andalucía tenemos una plataforma de teleterapia para que, más allá de las sesiones individuales que pudiéramos ir planificando, toda aquella persona con daño cerebral que lo quisiera pudiera hacer uso de ella. Sigue activa esa plataforma y tenemos que decir que fue y es un absoluto éxito. Hemos tenido más de 30.000 visualizaciones en unos pocos meses. Ahí nuestros trabajadores se lo curraron muchísimo, les planteamos esta idea, les pareció buenísima y todos se pusieron a crear contenido
con mucha ilusión y con muchas ganas de aportar lo que pudiéramos. Después de cuando ya más o menos teníamos encausada la atención, llegó el y ya estábamos preparando la vuelta. Nos encontramos con que necesitábamos urgentemente material de protección, que había una escasez brutal y que los precios eran todavía más brutales. Nosotros, movimiento asociativo, históricamente pobres, teníamos que enfrentarnos con personal sanitario para conseguir material. Pues decidimos hacer una central de compras que nos diera la posibilidad de coordinarnos y de comprar material a gran escala, y de repente pues nos vimos negociando con distribuidoras sanitarias y nos tuvimos que hacer expertos a la fuerza en la materia, que no teníamos ni idea porque nosotros no sabíamos en la tipología de mascarillas, lo que sí valía, lo que no valía, lo que se considera EPI, lo que no. A su vez fuimos formando tanto a nuestro personal como a las familias en el correcto uso de dicho material. Porque en breve empezaríamos a intervenir de forma domiciliaria en los casos urgentes, pero si el profesional sabe usar el EPI, pero la familia no nos valía. Teníamos que saber todos usar ese material. Después llegaron los planes de contingencia, los cuales tuvimos que realizar equipos técnicos de las entidades que no teníamos ni idea de salud pública, pero nos teníamos que ocupar unas más de la normativa, de la teoría, y cada vez que parecía que pasábamos un bache, llegaba otro. Ahora viene la parte que al menos yo creo que más nos interesa, y es cómo se han sentido las personas con daño cerebral y su familia a las que atendemos y cómo lo percibimos desde la gente. Pues la mayoría han tenido un fuerte retroceso, tanto físico como cognitivo. La pandemia ha hecho mucho daño en la rehabilitación de las personas con daño cerebral. No es que haya supuesto un estancamiento, sino que ha supuesto una vuelta atrás, un retroceso. Hemos vuelto a la línea de partida. Hemos detectado que están más irascibles, que en muchos casos están deprimidos, que tienen problemas de ansiedad, y todo eso también lo observamos en la familia. La gran mayoría, por no decir la totalidad, echan de menos las actividades de ocio y tiempo libre como la conocían antes de la pandemia. Y teniendo todo esto en cuenta, a finales de verano decidimos poner en marcha una campaña que se llama Inclúyeme, que tenía como objetivo demostrar las necesidades de inclusión de las personas con daño cerebral en momentos de pandemia. Yo tengo un daño cerebral, sé que me estáis protegiendo, pero mi vida continúa y yo necesito sentirme incluido aunque estemos en una pandemia, más allá de la necesidad de rehabilitación. Y bueno, nuestros socios nos transmitieron que querían ser incluidos en sus entornos a pesar de la asistencia del COVID, y así lo trasladamos a través de esta campaña. También detectamos que estaba reduciéndose notablemente el número de personas que acudían al hospital. Nos pusimos en contacto con el coordinador del plan de atención al ictus en Andalucía, nos lo confirmó y decidimos lanzar otra campaña que animaba a las personas que tuvieran síntomas de ictus a ir al hospital porque iban a estar seguros. La verdad que tuvo muy buena acogida entre los medios de comunicación y los medios de cobertura. Después, en nuestro caso, el retorno a la rehabilitación, personas que acuden a nuestras entidades. Pues por un lado, nos estamos encontrando con muchas nuevas solicitudes que provienen de altas hospitalarias precipitadas y de la no realización de la rehabilitación ambulatoria debido al colapso que tienen tanto los hospitales como los centros ambulatorios. Y por otro lado, nos encontramos en la otra cara de la moneda, y es con socios que llevan muchísimo tiempo con nosotros, pero que están dejando de acudir al centro por miedo al contagio. Debo decir que en nuestras entidades el contagio ha sido meramente testimonial. Entre personas usuarias de los servicios prácticamente no ha habido contagio, lo que nos dice que los planes de contingencia están funcionando seguro. Y entre trabajadores los contagios han sido muy bajos, sobre todo teniendo en cuenta el alto índice de contagios que hay a nivel global. Esto nos dice que tenemos trabajadores y trabajadoras muy comprometidos, que son conscientes de que trabajan con personas con daño cerebral, que están haciendo todo lo posible en su vida profesional como en su vida privada para evitar los contagios, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ellos y creemos que públicamente darles las gracias.
En nuestro caso, la Junta de Andalucía ha seguido reponiendo las plazas concertadas con total normalidad. El COVID no ha frenado esa reposición de plazas. Incluso hemos abierto la primera residencia para personas con daño cerebral gestionada por el Movimiento Asociativo del Daño Cerebral de Andalucía. En concreto, esta residencia está en Cádiz y es gestionada por la entidad ADACA. Ellos abrieron la primera semana de enero, fue el regalo de Reyes, y tan solo un mes después están prácticamente al 100% de ocupación de las plazas, todas ellas concertadas con la Junta de Andalucía. Me gustaría también hablar sobre un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de las vacunaciones. A nuestros usuarios y a nuestros profesionales de residencia ya los han vacunado, también a los que tienen unidad de día que comparten edificio con residencia, porque así lo dice la normativa en Andalucía. Y ahora estamos pendientes de que se realicen las vacunaciones en las unidades de día que no comparten espacios con residencia. Ya han comenzado a vacunar algunas de nuestras unidades de día, usuarios y profesionales, y también estamos haciendo las gestiones necesarias para que se proceda a la vacunación de las entidades y las personas que asisten a ella que no pertenecen a servicios concertados, sino que son servicios sociosanitarios que imparte la entidad, ya sea subvencionado o de forma privada. Actualmente la atención que estamos realizando en su mayoría es presencial e individualizada, porque es una forma de contingencia del virus, efectuando algunos grupos de autoayuda que hemos puesto en marcha a final de año, que tienen unas medidas de seguridad y de distanciamiento muy, muy fuertes. Seguimos atendiendo en domicilio a los casos más graves que no pueden acudir al centro y, por supuesto, seguimos realizando teleterapia o teleatención en los casos donde la intervención presencial es imposible. La teleterapia ha venido para quedarse, pero no podemos olvidar que nunca, nunca, nunca se podrá comparar ni podrá sustituir a la rehabilitación presencial. Está bien como un extra, pero como la presencialidad no hay nada. Y bueno, en definitiva, esto ha sido y está siendo muy duro a todos los niveles, pero para las personas con daño cerebral y sus familias lo está haciendo aún más, que tienen una capacidad de superación y de reinvención tan brutales que no dudamos en ningún momento que también, por supuesto, saldrán y saldremos de esta. Este resumen de este año tan largo para todos. Y ya por último, Lourdes, cuéntanos tu experiencia como coordinadora y trabajadora social de TRACE en Cataluña. Perdona, ¿puedes volver a repetir? Porque os oigo muy entrecortados y con muchas dificultades de audio. Ah, perdóname. Bueno, el resto cortar el sonido, por favor, para ver si Lourdes me escucha. No, que cuéntame, venía a decirte, a preguntarte que me contaras tu experiencia desde allí de Cataluña como coordinadora y trabajadora social. Bueno, más o menos como lo que ha contado Rocío. Os voy a añadir alguna cosita más, pero lo que decía Rocío ha sido todo muy complicado porque era una situación totalmente inesperada y por lo tanto tuvimos todos que hacer unas adaptaciones muy rápido, con muy poco tiempo y sin saber exactamente cómo ni cuánto durarían. Tengo que deciros que en nuestro caso tuvimos como un pálpito en el momento en que empezaron a salir la información sobre COVID, porque nos extrañó mucho que gobiernos tan opacos como el chino dijera que tenían un problema, y empezamos a ponernos un poco las pilas antes del 13 de marzo y a veces hacemos mucha broma entre nosotros porque parecíamos como hipocondríacos y como locos en la asociación, pero la verdad es que nos fue muy bien porque pudimos hacer un poco, avanzarnos un poco al confinamiento total. Entonces, nosotros ya hicimos una previsión de qué tipo de actividades y qué tipo de terapias se podían hacer online, porque teníamos claro que no podíamos dejar de funcionar durante el tiempo que durara el confinamiento. Lo tuvimos muy claro porque, por lo que han dicho las tres ponentes, ¿no? O sea, porque las personas con daño cerebral necesitan estar estimuladas, necesitan sus horarios, necesitan sus terapias. Y por lo tanto ya nos dimos cuenta que teníamos que plantearlo de manera muy tangible, muy práctica y muy funcional.
Evidentemente, la opción que nos quedaba, aparte de las llamadas telefónicas, que todos los tutores, porque es nuestro funcionamiento, ¿no? Cada usuario de nuestro centro tiene un tutor y, por lo tanto, los tutores hacen un seguimiento muy exhaustivo y muy directo. Pero además ya nos dimos cuenta que teníamos que ampliar todo el tema telemático y así lo hicimos. Lo que hicimos desde un primer momento fue una exhaustiva información de todo lo que íbamos a hacer, tanto a los usuarios directos como a los familiares. Estaban totalmente informados de que a partir del día 16 de marzo cambiaba nuestro formato, que las actividades se seguirían haciendo pero de forma telemática, que se enviarían ejercicios o utilizaríamos correos electrónicos y que ese sería el método que íbamos a utilizar hasta que nos permitieran volver a trabajar presencialmente. Y esto se lo dimos con tiempo. Durante la semana antes del 13 de marzo ya empezamos a pasar información. La verdad es que hubo muchísima gente que quiso continuar las actividades de forma telemática y las terapias, y a otras personas que pensaron que sería poco tiempo y que de momento desistían de utilizar estos métodos porque no se sentían tan cómodos. Empezamos a funcionar, al principio fue complicado porque lo que decía Rocío es cierto, tuvimos un poco que formar a las familias y a los propios usuarios a utilizar todo lo que es tecnológico, no están habituados muchos de ellos, pero funcionó. Funcionó con mucho trabajo de fondo, con mucha implicación de los profesionales, que ha sido excelente, y empezamos a hacer las actividades, y eso lo que hizo es que cada uno de ellos pudiera mantener más o menos su plan de trabajo habitual en la asociación. Además, lo que hicimos es proponer a los que se hacían terapias, pues hacerlas de forma telemática, y es cierto que no hay el mismo trato o la misma calidad que puedas tenerlas de forma presencial, pero también pusimos como una normativa de cómo teníamos que hacer esas terapias, ¿no? Pues que el usuario tenía que tener una intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al principio también era un poco más frío, pero claro, al final pues hicimos buen trabajo. También lo que hicimos fue desarrollar mucho todo lo que eran pues las plataformas de neurorehabilitación. Nosotros ya las teníamos, explicamos más y mejor a todos los familiares y a los usuarios pues qué provecho podían sacar de estas plataformas, y también fue una manera de seguir con la neurorehabilitación. Con las familias lo que hicimos, la técnica fue la que ya hacemos habitualmente, que es informarles mucho de todo y absolutamente de todos los temas. Es decir, cada día creamos un canal informativo que fue a través de redes y a través de un grupo de WhatsApp muy enorme, pero con unas normas muy claras, que era un grupo informativo. Y cada día les mandábamos información que les podía ser útil para su día a día, en formato vídeo, infografía, etcétera, etcétera. Era información que hacía referencia a COVID o hacía referencia a cualquier tema de daño cerebral importante. Trataba la parte emocional, trataba secuelas que podían haber después de un daño cerebral, cómo tratar según qué situaciones en casa, y eso les fue muy bien. Lo agradecieron muchísimo. A nosotros nos generó un trabajo enorme, porque hacer cada día una información para las familias era muchísimo trabajo, pero lo hicimos durante casi 3 meses y ellos nos lo han agradecido muchísimo. Otra de las cosas que hicimos es que explicamos desde el primer momento también y de forma muy clara la situación de la entidad, si estábamos en ERTO, qué suponía el ERTO para nosotros, explicamos también el plan de contingencia, hicimos reuniones, muchas virtuales, para que ellos supieran exactamente qué suponía en la fase posterior al confinamiento volver a TRACE, qué protocolos tenían que cumplir. Eran protocolos muy exigentes, siguen siendo muy exigentes, y ellos tenían que estar dispuestos a participar de estos protocolos. Entonces, todo esto lo compartimos siempre. Hemos sido absolutamente transparentes porque una de las cosas que agradece más la familia y el usuario es tener toda la información, porque eso les da seguridad. Les da seguridad de lo que está pasando. Cada vez que ha habido un caso nosotros no hemos tenido ningún caso propio de COVID, pero como en todos los centros, ¿no? Pues ha habido personas que se han tenido que confinar porque son contactos directos o contacto de contacto, y siempre hemos pasado la información precisamente para dar esta tranquilidad y esta seguridad, y para que las personas se atrevieran una vez levantaron el confinamiento, relajaron las medidas, pues que se atrevieran a volver. Entonces, para nosotros esto ha sido muy, muy importante poderlo transmitir y compartir siempre con ellos.
Desde el mes de mayo estamos trabajando presencialmente. Siguen habiendo personas que prefieren estar en casa porque siguen teniendo miedo al contagio, cosa que lo veo absolutamente normal. Y entonces lo que hacemos ahora pues, son actividades que algunas de ellas son híbridas, es decir, hay personas que las están haciendo presencialmente y hay personas que las están haciendo desde casa. Todos ellos agradecen sobre todo que puedan seguir socializándose independientemente del canal, o presencialmente o a través de la red, pero nosotros teníamos muy claro que uno de los puntos básicos para que no tiraran cerebral hacia atrás, para que no aumentaran aún más trastornos de conducta, era la sociabilidad. Y esto lo hemos trabajado muchísimo. Es evidente que no tiene la misma calidad estar hablando a través de una pantalla que presencialmente, pero nunca hemos dejado de hacerlo, porque sabemos que esta es la base para no generar más secuelas o que sea todo pues, a nivel conductual más complicado, también para las familias. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo. El equipo siempre ha trabajado muy unido, muy bien, adaptándose totalmente a las circunstancias, siendo muy flexibles. Hay que reconocer que esa misma flexibilidad la han tenido los usuarios con daño cerebral, y eso que siempre se dice que son personas muy rígidas, algunas de ellas, etcétera, etcétera, pues han tenido una flexibilidad y adaptabilidad increíble. Las familias igual, y luego hay que reconocer la resiliencia del colectivo. Son personas que lo están pasando mal. Es evidente que también confirmo que hay casos que no llegan, pero os tengo que decir que nosotros estamos haciendo bastantes visitas nuevas, o sea, de gente que está pidiendo servicio, información, y estamos haciendo bastantes. Con lo cual, yo creo que yo soy positiva, creo que de dar servicio a estas circunstancias, si hemos sido capaces de hacer que las asociaciones sigan vivas, que sigamos dando información, que estemos presencialmente dando servicio cuando estamos en una situación complicada y en una tercera ola con muchos contagios. Creo que estamos muy fuertes, que evidentemente todo se nos ha movido, pero que si somos capaces de surfear esta ola, pues creo que tenemos un futuro bastante potentes. Deciros también que entre medio de del confinamiento, posconfinamiento, etcétera, etcétera, es que hay tantas fases, ¿no? También hemos hecho pues cosas, ganamos un concurso para renovar nuestra página web y hacer una parte virtual para los socios que pudieran acceder de forma muy sencilla, enviar correos, etcétera, etcétera, bajarse la información que nosotros les colgábamos. Entonces, tiene muchos puntos negativos la pandemia, evidentemente, no voy a defenderla, pero también creo que tenemos que ver la parte positiva, la capacidad de adaptación que hemos tenido todos, y que, bueno, que yo creo que hay cosas que seguramente van a continuar y que bueno, yo soy más de ver el vaso medio lleno que medio vacío. Creo que nos hemos fortalecido todo el movimiento y hemos demostrado a las maduras y defendiendo un colectivo que tiene muchas dificultades y que cierto es que, bueno, durante toda esta etapa de COVID pues ha visto bueno, como ha sido afectado bastante de lleno las personas con daño cerebral y las familias, pero van a tirar hacia adelante porque tampoco no hay más opción, como el tema de COVID, o sea, no hay opción, tenemos que tirar hacia adelante y adaptarnos a lo que venga. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, también por tu testimonio. La verdad es que cada testimonio vuestro sería para casi escribir un libro, pero bueno, lo habéis resumido también de una manera muy clara y muy directa de lo que habéis vivido. Os voy a permitir haceros unas cuantas preguntas. Por ejemplo, mira, acaba de llegar una pregunta del público y precisamente para ti, Inmaculada, que decías un interface del público virtual. Y es cómo se ha atendido durante este tiempo la vertiente formativa, de investigación y referencia en daño cerebral en los diversos centros. Inmaculada. Pues muchas gracias. Sí que agradezco yo que haya esta retroalimentación.
Efectivamente, nosotros siempre digo que somos un centro de referencia cuyo objetivo es, nuestra misión no es tanto la atención directa, que también, como exportar buenas prácticas, gestión de conocimiento. Y claro, esa pata del centro se nos ha quedado todavía más delgadita que la de la atención directa, que la hemos retomado. Pero no hemos hecho dejación de funciones. ¿Y qué hemos estado haciendo? Pues desde luego hay algunas actividades totalmente por la situación epidemiológica clausuradas, como puede ser las visitas guiadas al centro, sobre todo para futuros profesionales, que yo siempre digo, os contamos una forma diferente, un modelo diferente a futuros profesionales para que luego lo implementéis en vuestras organizaciones. No podemos recibir visitas porque no es aconsejable. Sin embargo, hemos reforzado mucho la teleformación. Hemos pasado de tener aproximadamente unos 200 alumnos el año 19 a tener más de 1000 en el año 20. Por lo tanto, eso lo que nos da es posibilidad de ir creciendo en esa línea. Tenemos un programa, un itinerario formativo con 4 cursos, que es uno por trimestre. Sí que es verdad que tenemos que tener números clausus, porque es que si no, no podríamos hacer un seguimiento personal, pero que no se preocupe, si alguien me está escuchando y se ha quedado fuera de los cursos, que lo repetimos. Para este año sacaremos el programa y tenemos tres en vías. Luego hemos hecho también colaboraciones, sobre todo por lo que decíamos, ¿no?, de las nuevas tecnologías, pues por ejemplo en el Congreso de SERMED, con FEDACE, hemos intentado también colaborar en lo posible. O sea que, si bien es cierto que ha quedado la cosa reducida, no hemos hecho, continuamos en ello. Y por supuesto, pues ya os digo, animando a que hagáis los cursos de teleformación, que yo creo que merecen la pena. Muy bien, fenomenal. Mar, tú has comentado al final de tu presentación, y lo has dejado justo para el final, el tema de las vacunas. Va a ser fundamental, ¿no?, la vacunación no solo de las personas con daño cerebral, sino también su entorno, los profesionales, los familiares, ¿no?, para que avancemos. Bueno, aparte quería también, si puedo hacer un inciso, Sí, claro, por supuesto. en el tema de la investigación, Sí, sí, sí. porque desde la Federación pues se ha estado en un tema de investigación e información trabajando muy intensamente, porque coincidió además el 2020 con nuestro 25 aniversario. Y bueno, aparte de los desayunos, pues se ha lanzado este año un instituto de formación online estatal de formación, y aparte pues está trabajando, como va a haber un cambio tremendo en el Código Civil por el tema de los derechos, pues también se está iniciando, ¿no? El día 25 de febrero habrá el primer taller sobre los derechos de las personas con daño cerebral y sus familias. También se está trabajando en un plan integral de empleo para nuestro colectivo, que es muy importante. Y en cuanto a también investigación, se hizo durante todo el confinamiento un proyecto de investigación con la Universidad de Salamanca de modelos de investigación, modelos de atención al daño cerebral en las 17 comunidades autónomas, que se presentó a finales del mes pasado. Impresionante, y de todo lo que es con fichas para intentar pues ver cómo se puede realizar una atención, un foco de atención, y un poco contagiar al resto y hacer una equidad territorial. Y respecto a las vacunas, pues lo que se ha realizado, para nosotros, como bien han comentado tanto Inmaculada como también Lourdes y Rocío, sí que es cierto, la brecha digital aunque hay en nuestro colectivo y en todos, pero bueno, nos ha llevado a muchos aprendizajes, pero la atención sí que es importante que se haga presencial, ¿no? Es como cuando dices, pues me viene un repartidor de globo, pues tiene que ser presencial, es que no queda otra. La rehabilitación especializada sí que es verdad que se ha tenido que hacer, y que ha contribuido, ¿no?, esta plataforma de neurorehabilitación que comentaba Lourdes y que contaba también Rocío, o todo lo que es los aprendizajes. Y no puedo dejar de agradecer sobre todo la labor que estas dos zonas, ¿no?, o Lourdes o Cataluña y Andalucía, pero es que han sido impulsoras de este
esta realidad, de este movimiento tan fortalecido y tan resiliente que estamos intentando surfear, como decía Lourdes, que es cierto. Pero bueno, la vacuna va a ser la clave. La vacuna, estamos convencidos que permitirá recuperar esa atención tan necesaria presencial. Y ha empezado en los que no ha habido ni un solo contagio, porque fue una acción de generosidad que se autoconfinaran en las residencias los profesionales. Dios mío, qué sacrificio y qué generosidad, ¿no? Entonces, pues ahí fueron las primeras vacunas. Ya ha habido la segunda dosis, pues empezó por Galicia, creo que están luego Navarra, en Cádiz también, creo, no sé si está la primera o segunda vacuna. Han empezado con los centros de día, esa vacunación ha empezado con centros de día y han empezado a pedir datos. O sea, lo que necesitamos es cuanto antes, y bueno, nos daban muy buenas noticias José Manuel antes en Petit Comité, que van a llegar muchas vacunas y eso es lo que necesitamos. Necesitamos, pues eso, ya volver a una situación muy larga y volver a poder realizar un trabajo de calidad y que las personas pues puedan volver a sus rutinas, como bien decíais, y puedan tener esa rehabilitación tan necesaria. Yo lo que comentaba al principio, que decía Mar, yo confío en que lleguen muchas vacunas, efectivamente van a llegar millones de dosis esta semana, la semana que viene a final de mes, y esperemos que cumplamos con el calendario vacunal. Rocío, lo has comentado en tu intervención, qué importante el papel de las familias, del entorno familiar, en este caso, que han tenido que superar todo tipo de dificultades, y también es un aprendizaje y por mirarlo el lado positivo de cara al futuro, ¿no? Sí, totalmente. Ha sido un aprendizaje personal, profesional, y las familias se han encontrado pues con una situación difícil que ya tenían, a la que se le ha sumado todo esto, pero que han sido y están siendo capaces de superarla, ¿eh? Y están siendo pulcros y escrupulosos con todas las indicaciones que se le dan. O sea, sin la colaboración y el aprendizaje familiar que estamos viendo, no sería posible hacer todo lo que estamos haciendo ahora mismo. La verdad es que las familias tienen, bueno, ya, como siempre decimos y repetimos, no hay personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral, y ahora más que nunca se está demostrando esto. Lourdes, ya para finalizar, porque estamos justo ya en la hora de programa, de encuentro que estamos celebrando, este desayuno FEDAFE, que no es ese es el primero, vamos a hacer más durante este año. Lourdes, tú comentabas de una manera muy importante cómo os preparasteis y cómo habéis llegado al final a la teleformación. Al final ya, cuando pase la pandemia o cuando se aminore, porque nos queda desgraciadamente todavía tiempo, compaginaremos una cosa y otra, ¿no? Digamos que la teleformación, la situación virtual, la compaginaremos con la situación presencial, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que de todo tenemos que sacar la parte más positiva. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos en Barcelona. Eso quiere decir que cualquier persona que está cerca de Barcelona tiene opción a venir a hacer pues, rehabilitación con nosotros o con el Institut Guttmann, que también está en Barcelona. Entonces, ¿qué ocurre con personas que viven lejos de Barcelona, ¿no? Estas personas quizá no tengan el acceso a los servicios con tanta facilidad como a las personas que viven cerca. Por lo tanto, ¿qué nos hace explorar esto? Pues nuevas formas de llegar a personas, a pueblos, a zonas rurales que tienen muchas dificultades para poderse desplazar geográficamente. Entonces, yo creo que de todo tenemos que sacar el máximo provecho y que tenemos que aprender de todo. Y que el COVID también nos puede dar mucha información y enseñarnos muchas cosas que antes no las habíamos ni planteado. Porque teníamos una vida mucho más cómoda, ¿no? Esto es una situación adversa y hemos tenido que adaptarnos. Entonces, vamos a sacar de forma inteligente y de forma muy funcional el máximo provecho de todo. Entonces, creo que sí, que se tendrá que dar la posibilidad de dar la posibilidad de las personas de rehabilitarse presencialmente, y si no es posible, por lo que sea, pues que tengan oportunidades de hacer una buena rehabilitación
con las asociaciones y con los centros que estamos trabajando con personas con daño cerebral. Hay que adaptarse a las circunstancias porque no hay otra opción, como ya he dicho, y hay que sacar el máximo provecho de todo. Todas las cosas tienen oportunidades y las crisis, y la crisis sanitaria también tiene oportunidades. Entonces, hay que crecer y hay que ir viendo de qué manera podemos tirar hacia adelante y llegar a todos los rincones, porque en todas partes hay daño cerebral. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con este mensaje tan positivo, Lourdes, que nos das, y yo creo que es verdad, que hay que tenerlo en cuenta. Y os resumo de la gente que nos está oyendo, nos está viendo. Aurora nos dice: muchísimas gracias por vuestras comunicaciones, muy interesantes, sintetizadas y estimulantes. Me quedo también con este mensaje que nos da la audiencia, y muchísimas gracias a las cuatro, a Mar, Inmaculada, Rocío, Lourdes. Como digo, ya nos veremos en otro próximo encuentro y nada, a seguir con los desayunos FEDAFE. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Adiós.